En una época donde el peso de una mujer podía sellar su destino, una joven noble fue arrojada al barro por su propio padre y entregada como castigo a un esclavo. Pero lo que parecía humillación se convirtió en una historia de amor, resistencia y redención. Porque esta no es solo una historia de época, es una cicatriz viva que aún arde en la piel de muchas. Prepárate para llorar, para rabiar y para creer, una vez más, en el poder de un corazón libre. Suscríbete ahora y no te pierdas este relato que cambiará tu forma de ver el amor, la dignidad y la fuerza de una mujer. Lo que empieza como castigo, termina como leyenda. Las luces de los candelabros titilaban como estrellas atrapadas en un salón donde la perfección tenía forma de corsés apretados, mejillas empolvadas y sonrisas que apuñalaban con cortesía. Era el gran baile de la familia del Monte, un evento donde la aristocracia desfilaba su orgullo como una corona invisible. Valentina, con apenas 17 años, vestía un vestido rosa empolvado que su madre había reformado 3 veces para disimular sus formas redondeadas. Sus mejillas brillaban no por maquillaje, sino por la ansiedad de saberse fuera de lugar. Las miradas cuchicheaban, los abanicos se abrían como cuchillos. La hija obesa del marqués, susurraban. Uno de los jóvenes nobles, borracho de arrogancia y vino, soltó la frase que haría sangrar su alma durante años. Ni un esclavo querría bailar con ella. El salón estalló en risas contenidas. Y en medio, del eco del desprecio, Valentina solo pudo bajar la cabeza y morderse los labios hasta sentir el sabor metálico de la vergüenza. Su padre, don Octavio del Monte, no dijo una palabra para defenderla. Al contrario, esa misma noche, ciego de rabia por el ridículo que, según él, su hija le había hecho pasar, la llevó a los establos como quien lleva un objeto roto que ya no tiene valor. Allí, entre la paja y el olor de caballos, señaló a un hombre encadenado, de piel oscura y mirada silenciosa. Tomás, será tu castigo. A partir de hoy vivirás con él. Ya no eres digna de estas tierras. Valentina temblaba, no por miedo al esclavo, quien la miraba con una mezcla de compasión y pena, sino por el abismo que se abría en su pecho. ¿Era posible que su propio padre la desterrara así, como se arroja una prenda manchada al fuego? Pero lo que Valentina no sabía era que el destino, cuando parece castigo, a veces se disfraza de salvación. Al amanecer, fue empujada hacia una carreta desvencijada, sin despedidas, sin lágrimas de madre. Solo el crujir de las ruedas y el retumbar de la humillación, marcando cada paso que la alejaba del castillo. El camino fue largo y silencioso. Tomás no dijo ni una palabra. Sus manos grandes y callosas sujetaban las riendas con firmeza, y sus ojos, de un marrón cálido, casi dorado, no evitaban los suyos, pero tampoco los invadían. Valentina pensó que ese silencio era una forma más de desprecio, pero pronto entendería que no todas las ausencias hieren. Algunas protegen. En su pecho, donde antes solo cabía tristeza, algo nuevo empezaba a germinar. La extraña sensación de estar, por primera vez, fuera del juicio de los demás. La cabaña apareció como una herida en medio del bosque. Pequeña, de madera vieja y tejado irregular, parecía más una promesa de ruina que un hogar. Valentina la miró con ojos de princesa exiliada, y por dentro maldijo su suerte. Tomás descendió primero, y sin mirarla, abrió la puerta. No la invitó a entrar, solo dejó que el humo del fogón se mezclara con el aire fresco del bosque. Y por alguna razón inexplicable, ella cruzó el umbral sin quejarse. En esa casa sin espejos ni sirvientes, comenzó su nueva vida. Una vida sin vestidos de gala, sin joyas, sin perfume, pero también sin miradas de desprecio. Y aunque aún no lo sabía, también era una vida donde sería, por fin, mirada con amor. Esa primera noche no hubo palabras, solo el crujir de la madera, el crepitar del fuego, y un cuenco de sopa que Tomás dejó sobre la mesa sin decir nada. Valentina no comió. Se acurrucó en un rincón, con el vestido arrugado, el alma hecha trizas, y los ojos secos de tanto llorar. Pero cuando el sueño la venció, entre susurros de hojas movidas por el viento y el lejano canto de un búho, sintió que alguien colocaba una manta sobre sus hombros. No era gruesa, no era nueva,
pero olía a hogar. Y en ese gesto silencioso comenzó el milagro de ser vista, no como un castigo, sino como un ser humano. Y en esa noche, rota, nació la historia que cambiaría todo. La vida en la cabaña no obedecía relojes ni normas aristocráticas. El amanecer llegaba con el canto de los gallos y el murmullo de los árboles, y con él, una rutina sencilla, sin voces altisonantes ni pasos apresurados de sirvientes. Valentina despertaba con el rostro marcado por el trenzado de la manta vieja, y los cabellos revueltos como pensamientos rotos. Al principio, se negaba a salir de su rincón. No hablaba, no miraba, no comía delante de Tomás. Pero él no preguntaba, no la apuraba, solo dejaba en la mesa un plato de maíz cocido o pan de yuca, y salía a trabajar la tierra o a partir leña, siempre en silencio. Ese silencio, que tanto le dolía al inicio, comenzó a convertirse en su refugio, porque allí no había burla, no había juicio, solo la respiración pausada de alguien que, aunque no decía nada, no la odiaba. Una tarde, mientras la lluvia caía como un lamento constante sobre el tejado, Valentina se acercó al fogón. No dijo ni una palabra, solo colocó unas raíces limpias junto a la olla, y esperó a que Tomás notara su gesto. Él la miró de reojo, con ese modo calmo que tenía de no invadir, y asintió con una leve inclinación de cabeza. Cocinaron juntos sin hablar, pero en cada movimiento, al partir las raíces, al echar sal, al soplar el fuego, se tejía una complicidad que no necesitaba palabras. Al servir la sopa, Tomás le cedió la cuchara más nueva, y Valentina sonrió apenas. Fue la primera vez que se sintió útil en aquel lugar, no como un castigo, sino como alguien que podía dar algo, aunque fuera poco. La cabaña, con su piso desigual y sus grietas en la madera, comenzaba a parecerle más hogar que el salón de espejos donde fue humillada. Los días se sucedieron como cuentas de un rosario silencioso, y con ellos, Valentina empezó a transformarse, no por dietas ni corsés, sino por el trato que recibía, por las miradas sin juicio, por la libertad de moverse sin miedo a que alguien la comparara. Se sorprendía a sí misma lavando su vestido en el río, recogiendo leña, arando con las manos desnudas, y cada vez que lograba algo nuevo, encender el fuego sin ayuda, curar una gallina herida, hilar su propio pañuelo, sentía una chispa en el pecho. No era orgullo, era dignidad, y era nueva. Una noche Tomás le entregó una flor silvestre envuelta en un retazo de tela. No explicó por qué, solo se la ofreció. Valentina la aceptó con las manos temblorosas, como si sostuviera una joya, y mientras la colocaba en su mesa de noche, supo que alguien, por primera vez, había visto su belleza sin necesidad de transformarla. Un día, Valentina se atrevió a preguntarle por qué no le hablaba. La pregunta cayó como una piedra en el estanque tranquilo que compartían. Tomás bajó la mirada. Porque temía que mis palabras la lastimaran más que el silencio, dijo con voz grave. Pero si quiere oírme, puedo empezar ahora. Valentina sintió que el mundo se detenía. Era la primera vez que oía su voz de forma directa. Era cálida, sincera, no tenía adorno, y era más valiosa que cualquier poema de salón. Esa noche hablaron hasta que el fuego se apagó. Él le contó que había nacido en aquellas tierras, que fue separado de su madre siendo un niño, y que había aprendido a resistir en silencio porque todo lo que decía podía ser usado en su contra. Valentina lloró, no por lástima, sino por reconocimiento, porque ella también había sido prisionera, de vestidos, de moldes, de la cruel perfección, y allí, en medio del barro y la madera, se reconocieron por dentro. Con el tiempo la cabaña se llenó de pequeños detalles, una cortina hecha con retazos de vestido, un espejo viejo enmarcado en ramas secas, una estantería de libros olvidados. No tenían riquezas, pero tenían algo más raro, respeto. Tomás comenzó a llamarla Val, y ella a él, Tom. Se sonreían al pasar, se cuidaban en el frío, se curaban con infusiones y palabras tibias. Y aunque nunca se dijeron, te amo, el amor florecía entre los silencios, como esas flores que crecen entre las grietas del muro. Valentina aún cargaba con dolores antiguos, pero ya no la definían. Y cada vez que Tomás acariciaba su mano al servirle pan,
Ella recordaba que no era un castigo, era una semilla. Y esa semilla, en esa casa de madera, estaba comenzando a dar frutos. Todo cambió en una tarde templada, cuando el cielo parecía contener el aliento y el viento jugaba entre las ramas, como si murmurara secretos antiguos. Valentina estaba limpiando el desván de la cabaña, un espacio polvoriento y olvidado donde rara vez ponían los pies. Lo hacía por impulso, como si algo invisible la llamara allí, entre trapos viejos, una caja de costura rota y retratos de santos. Encontró un cofre de madera, carcomido en las esquinas pero con un cierre aún intacto. Lo abrió sin pensar. Dentro, cubierto por un pañuelo bordado con iniciales desgastadas, yacía un retrato. Era una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y sonrisa triste, pero lo que dejó a Valentina sin aliento fue el hombre junto a ella. Tomás, más joven, sí, pero era él, el mismo rostro, la misma alma en los ojos. Ella sintió que el piso se le escapaba. ¿Qué hacía Tomás en un retrato antiguo, con una mujer vestida como noble? Temblando, bajó corriendo con el retrato en las manos. Tomás estaba cortando leña, y al verla, su rostro se volvió piedra. No dijo nada, solo miró el retrato durante varios segundos, y luego se sentó en silencio, como si el alma se le hubiera caído al suelo. Valentina se arrodilló frente a él y le tomó la mano. ¿Quién es ella?, preguntó con voz suave. Tomás tragó saliva, cerró los ojos y habló como si desenterrara un cadáver emocional. Es Amelia, tu tía, hermana de tu padre. Me amó en secreto, en tiempos donde amar a un esclavo era pecado mayor que el asesinato. Quiso huir conmigo. Planeamos escapar, pero ella desapareció una noche, y jamás supe qué pasó. Siempre pensé que la habían matado, hasta que un día, el viejo sirviente de tu casa me entregó este retrato, y lo escondí aquí. Le prometí que nunca mancharía su memoria con mi historia. Valentina sintió una punzada en el corazón. De pronto, su linaje ya no era una línea recta de opresores. Había grietas, había amor, había rebelión silenciada. Pasaron días sin hablar más del tema, pero el silencio no era rechazo, era digestión, era duelo, hasta que una noche llegó una niña, golpeó la puerta con manos pequeñas, los pies descalzos y una carta entre los dedos. Se llamaba Soledad, tenía 11 años y unos ojos que parecían haber llorado durante generaciones. Decía ser hija de una mujer llamada Elena, criada en un convento, que antes de morir le confesó que su madre verdadera era una dama noble que desapareció por amor a un esclavo. La carta estaba firmada por una monja y por la propia Elena, con el mismo apellido del monte. Valentina sintió que el universo se reorganizaba. Soledad era su prima, era sangre de su sangre, y por algún misterio que solo el corazón entiende, también era hija del mismo destino. Tomás al verla se quebró por primera vez. No lloró, pero sus rodillas tocaron el suelo, y al mirarla, murmuró, «Tienes la misma mirada que tu abuela». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soledad se instaló con ellos, tímida al principio, como un animal herido que teme ser devuelto al bosque. Pero la calidez de la cabaña, la ternura de Valentina y la fuerza serena de Tomás la fueron envolviendo. Juntos le enseñaron a leer con los viejos libros de Amelia, le cosieron, vestidos con las cortinas de la casa, le contaron historias de mujeres valientes y hombres justos, y cada noche, antes de dormir, Soledad preguntaba, ¿ustedes me quieren? Y Valentina, con lágrimas en los ojos, respondía siempre lo mismo, te amamos como si hubieras nacido aquí, porque tal vez sí naciste aquí, en nuestro destino, en nuestra promesa, porque ya no eran dos, ahora eran tres, una familia improvisada por el dolor, pero tejida con amor. La presencia de Soledad encendió una chispa que nadie esperaba. Valentina comenzó a escribir todo lo que sabía, la historia de Amelia, la humillación del baile, la traición de su padre, el silencio de Tomás, el hallazgo del retrato. Escribía como quien grita en secreto, como quien siembra memoria para que no la entierren otra vez. Y una tarde, después de una conversación profunda con Tomás, decidió hacer algo impensable, regresar a la ciudad, no como súbdita, no como hija del marqués, sino como testigo, como verdad encarnada.
porque el mundo debía saber que la historia no era como la contaban los nobles. Había amor en las sombras, herencia entre esclavos, nobleza en los exiliados, y ella estaba dispuesta a encender esa antorcha. La llegada de Valentina a la ciudad no fue silenciosa, aunque sus pasos eran cautelosos y su vestido, hecho con telas humildes, no anunciaba rango alguno. Su sola presencia en las calles empedradas del viejo distrito causó un revuelo casi imperceptible, pero imparable. Algunos la recordaban como la hija obesa del marqués, aquella que desapareció tras el famoso escándalo del baile. Otros murmuraban que se había vuelto loca y vivía con salvajes, pero lo que nadie esperaba era verla caminar con la cabeza alta, la mirada firme, y una niña de la mano, Soledad, vestida con sencillez, pero con la dignidad que solo las cicatrices curadas pueden otorgar. Al llegar frente al portón de hierro de la mansión del monte, Valentina no tembló, golpeó 3 veces, y esperó. El mayordomo abrió con sorpresa y terror. Nadie osaba desafiar al marqués, pero ella no vino a pedir permiso, sino justicia. Don Octavio del Monte bajó las escaleras como un león herido, con soberbia, furia contenida, y el peso del pasado sobre los hombros. Su hija, a quien había entregado como castigo, se presentaba ahora con un aire que no reconocía. No era servil, no lloraba, y lo peor, no le tenía miedo. «¿Qué vienes a reclamar, Valentina?», preguntó con voz cortante. Ella sacó una carta, el testamento de Helena, de que Soledad era descendiente directa de Amelia del Monte, su tía, la hermana que él había hecho desaparecer en secreto, al descubrir que amaba a un esclavo. El marqués palideció. Su máscara de hierro se agrietó. Todo esto son mentiras de criados y mujeres locas. Pero Valentina no venía sola. Tomás apareció en la entrada erguido, firme, vestido con ropa limpia. Ya no era un esclavo, era un hombre que sabía su historia, su lugar y su verdad. La noticia del escándalo corrió como pólvora entre los pasillos del Consejo Real. No se trataba solo de una disputa familiar, sino de una amenaza directa al linaje noble. El Consejo exigió una audiencia, y así, en una sala de mármol blanco y vitrales polvorientos, Valentina, Tomás y Soledad fueron llamados a rendir cuentas. Del otro lado, su padre, sus abogados y representantes de la nobleza más rancia. La acusación, fraude, deshonra, blasfemia, la defensa, amor, verdad, sangre. Valentina habló con voz firme, contó su historia. No pidió compasión, solo exigió reconocimiento para Soledad. Tomás no dijo mucho, pero su sola presencia, imposible de quebrar, fue un testimonio silencioso de resistencia. Soledad, con su voz de niña valiente, cerró con una frase que partió corazones. No elegí nacer donde nací, pero sí elijo a quién llamar mi familia. El juicio se extendió por días. La ciudad se dividió. Algunos apoyaban a Valentina, conmovidos por su transformación y su coraje. Otros la odiaban por ensuciar el apellido. Pero los documentos eran claros. El retrato, la carta, los testimonios del viejo mayordomo, y sobre todo, el parecido de Soledad con Amelia. Al final, un miembro anciano del consejo se levantó. Era un hombre casi ciego, pero con voz de trueno. La sangre no entiende de cadenas ni de títulos. Si esta niña lleva el linaje del monte, no es una bastarda, sino una heredera. Y si su madre fue silenciada por amar, hoy su historia se alza como una bandera que este consejo no puede seguir ignorando. Hubo un murmullo. Y luego, el silencio. El fallo fue leído. Soledad sería registrada como heredera legítima del apellido del Monte, bajo la custodia plena de Valentina y Tomás. El marqués, al oírlo, se levantó bruscamente y abandonó la sala sin decir una palabra. La plaza frente al consejo se llenó de gente, mujeres, niños, campesinos. Todos querían ver de cerca a la mujer que desafió al poder y venció. Valentina no alzó los brazos. No sonrió como reina coronada. Solo tomó la mano de Soledad y abrazó a mi Tomás. En ese gesto estaba toda la victoria. No de títulos, sino de dignidad. Porque lo que conquistaron no fue solo un apellido, sino el derecho a existir sin vergüenza, a amar sin miedo, a reconstruir la historia con otras palabras.
A partir de ese día, Valentina no fue más la hija obesa del marqués, fue la mujer que enfrentó al pasado y lo obligó a arrodillarse frente a la verdad. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, una niña sonreía sabiendo que su madre, donde fuera que estuviera, por fin descansaba en paz. Después del juicio, la familia no volvió a la ciudad. No querían aplausos ni reconocimientos falsos. Querían paz, querían raíces, querían volver a la madera tibia, al pan cocido en horno de barro, al silencio del bosque donde nadie les exigía parecer otra cosa que lo que eran. Y fue allí, en esa cabaña que ya les quedaba pequeña, donde Valentina sintió por primera vez un llamado que no venía del dolor, sino de la esperanza. Una mañana, mientras cosía una manta junto a Soledad, escuchó unos golpes tímidos en la puerta. Era una joven mal vestida, con moretones ocultos bajo una capa raída. Había oído hablar de la mujer que desafió a su padre. No venía por caridad, venía por refugio. Valentina no preguntó mucho. La dejó entrar. Le ofreció sopa. Le tendió una cama improvisada. Esa noche, mientras la extraña dormía, Valentina comprendió. Su casa se estaba convirtiendo en algo más grande. En cuestión de semanas, llegaron otras. Una anciana que había sido expulsada por no querer casarse. Una adolescente violada por el patrón de la hacienda. Una madre que había perdido a sus hijos en un incendio y buscaba un lugar donde volver a respirar. Todas llegaban con los ojos rotos, los cuerpos doblados, las almas sangrantes, y Valentina, con sus manos grandes y su corazón ya sanado, las recibía una por una. No les pedía explicaciones, no les prometía milagros, les ofrecía madera, pan, tierra, silencio, y sobre todo, dignidad, porque el refugio del valle, como comenzaron a llamarlo, no era un asilo de lástima, sino una aldea de renacimiento. Allí no se juzgaba a nadie. Allí las mujeres podían llorar sin ser débiles y reír sin ser indecentes. Tomás construyó casas pequeñas, una por una, con ayuda de antiguos esclavos que habían logrado la libertad y querían devolver algo al mundo. Soledad pintaba las paredes con flores, estrellas y pájaros. Valentina organizaba las tareas, enseñaba a leer, cocinaba para todas. Cada mujer que llegaba dejaba atrás su nombre impuesto, su culpa heredada, su sombra. Allí recibía un nuevo nombre si lo deseaba, y aprendía a pronunciarlo con fuerza. Algunas se iban después de un tiempo, otras se quedaban para siempre, pero todas, sin excepción, dejaban en ese valle una parte de su alma, y se llevaban otra, más libre, más luminosa. Se creó una biblioteca, una sala de partos, un horno común, y hasta un pequeño altar de piedras donde cada domingo se encendía una vela por las que no habían sobrevivido. La nobleza intentó detenerlo. Mandaron cartas, amenazas, incluso soldados. Pero ya era tarde. El valle no era un lugar, era una idea. Y una idea, cuando nace del dolor y florece en el amor, no se puede destruir. Un día, llegó una joven noble, embarazada, con la cara tapada. Había escapado de un matrimonio arreglado. Valentina la abrazó sin decir nada. Solo la llevó a una cama, le ofreció agua caliente y le dijo al oído: «Aquí nadie es menos. Aquí todas somos hijas del mismo fuego». Y esa frase se volvió lema. Se grabó en los muros, en las canciones que cantaban al atardecer, en las cartas que enviaban a otras mujeres atrapadas, porque el refugio del valle no era solo un hogar, era una revolución silenciosa, hecha de leña, ternura y cicatrices que se sanaban juntas. Años después, la gente del reino hablaba de ese lugar como un mito. Algunos lo llamaban el paraíso de las locas, otros, la aldea de las brujas. Pero las mujeres sabían la verdad. Era un templo sin oro, una iglesia sin jerarquía, un reino sin rey donde lo único que valía era el alma. Y Valentina, que una vez fue arrojada como castigo a los brazos de un esclavo, ahora reinaba sin trono, pero con una corona tejida de historias reales. No tenía poder político, pero su nombre viajaba de boca en boca, como una oración que se dice en voz baja cuando ya no queda esperanza, porque ella les enseñó que no hacía falta pedir permiso para florecer, bastaba con encontrar tierra fértil y protegerse unas a otras. El tiempo no pedía permiso en el refugio del valle, pasaba suave, sin relojes ni campanas, midiendo la vida en estaciones, cosechas
y risas compartidas. Valentina había envejecido con dignidad. Sus cabellos se tornaban de plata, su andar era más pausado, pero su mirada conservaba el fuego intacto. Cada arruga de su rostro era una cicatriz ganada, cada silencio, una oración que la vida respondía con gratitud. Un día, una de las jóvenes del valle, llamada Clara, fue atacada por un noble mientras vendía pan en la ciudad. Regresó herida, rota por dentro. Valentina la tomó entre sus brazos, la limpió con agua tibia, la vistió de nuevo con dignidad, y decidió que ya era hora de volver a pelear, no por ella, por todas, por Clara, por Soledad, por Amelia, por cada mujer silenciada. El corazón le dolía, pero su alma estaba lista. Viajó sola, sin escolta, sin temor. Frente al Consejo Real, exigió que se dictara una ley para proteger a las mujeres del valle, para reconocerlas como ciudadanas, como humanas, libres, como fue ignorada, ridiculizada, amenazada, pero no se quebró. Entonces, pidió una audiencia pública, y allí, frente a nobles, comerciantes y mendigos, narró su historia con una fuerza que partió la sala en dos. Habló del baile, del castigo, del esclavo que la amó, del retrato escondido, de la niña con ojos tristes, del fuego en el alma de cada mujer que había cruzado su umbral. Su voz no tembló. Cuando un viejo consejero le gritó que no tenía autoridad, ella respondió: «No hablo desde un título, hablo desde la sangre, desde el barro, desde la verdad». Y en ese momento, la multitud estalló en aplausos, porque su voz ya no era solo suya, era la de todas. Poco después, un hombre que la había odiado desde joven, el hijo de un antiguo juez que se burló de su cuerpo años atrás, la retó públicamente a un duelo de honra, alegando que había mancillado la tradición. Todos esperaban que ella lo rechazara, pero Valentina, a sus 63 años, aceptó, no por orgullo, sino por mensaje. El duelo fue simbólico, un combate de palabras frente al pueblo. Él, con frases rancias. Ella, con verdades cortantes. El público eligió al ganador con aplausos, y cuando terminó, el silencio fue tal que incluso los árboles parecían contener la respiración. Valentina había vencido sin levantar una espada. Había derrotado siglos de odio con dignidad, con ternura, con presencia, y al regresar al valle, las niñas la recibieron con coronas de flores y canciones inventadas. Ya no era solo una líder, era leyenda. Valentina murió en primavera, no de enfermedad, sino de paz. Su cuerpo se apagó en su cabaña, mientras sostenía la mano de Tomás, y la cabeza de Soledad descansaba en su regazo. No hubo gritos, solo lágrimas dulces. El valle entero se detuvo. Enterraron su cuerpo bajo un árbol de magnolias, el mismo lugar donde había leído por primera vez en voz alta a las recién llegadas. No hicieron estatuas, no construyeron mausoleos, pero cada casa encendió una vela, cada niña llevó flores, cada mujer contó una historia suya, porque Valentina no dejó riquezas, dejó un mapa, un camino, un ejemplo, y eso vale más que todo el oro del reino. Soledad tomó su lugar como guía del refugio, y cada tanto se sentaba en la puerta de la cabaña, leyendo cartas de mujeres lejanas que aún llegaban, buscando una tierra donde renacer. El nombre de Valentina cruzó generaciones, se cantaba en fogatas, se susurraba en partos difíciles, se invocaba cuando alguna mujer se sentía rota, no como mito, sino como verdad vivida, porque ella no había sido perfecta, había tenido miedo, rabia, errores, pero nunca dejó de caminar, y eso la volvía eterna. Dicen que, en noches claras, puede verse una silueta de mujer caminando entre los árboles del valle. Algunos creen que es leyenda, otros aseguran haberla visto, pero todas coinciden en una cosa: desde que Valentina vivió, ninguna volvió a sentirse sola del todo, porque ella les enseñó algo que el mundo siempre intentó borrar, que el amor verdadero no pide permiso, solo llega, y construye un hogar justo donde antes había abandono. ¿Y tú, alguna vez te sentiste rechazada por ser diferente? ¿Alguna vez tuviste que construirte desde los escombros? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si este relato tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal
y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. El siguiente video será aún más intenso. Una historia real que te hará temblar de rabia, pero también de esperanza. No te lo pierdas hasta entonces. Gracias por quedarte hasta el final. Que tu alma siempre encuentre refugio.